es importante nosotros como docentes estar promoviendo en los estudiantes las habilidades que les permitan detectar y utilizar las variables visuales y que les permitan ir teniendo las diferentes tareas en cada registro de representación. O sea, que entonces nosotros como docentes debemos estar promoviendo eso, la identificación de variables visuales, el uso de las variables visuales, el estar trabajando en diferentes registros de representación seriótica, el estar trabajando en la coordinación de los registros de representación seriótica. Entonces, eso es estar promoviendo las habilidades de los estudiantes. Intentar otra vez que entre mayor sea la cantidad de registros de representación semiótica que manejemos, va a ser mejor. ¿Sí? Ahora, regresando a lo que estábamos viendo entonces ahora, es que al parecer el pensamiento visual, cuando se puede, es una buena herramienta para la abstracción, para intentar introducir la abstracción de los conceptos matemáticos. ¿Sí? Ahora, una de las cosas es que estos dos autores, Eisenberg y Dreyfus, hicieron una investigación era con estudiantes de licenciatura en matemáticas. Estudiantes de licenciatura en matemáticas. Toda la investigación que hicieron era para saber cuáles registros, de representación les gustaban y utilizaban más. ¿Sí? Y, lo que llegaron es que siempre intentan utilizar más lo simbólico. En este caso se refiere un poco a lo algebraico. ¿Sí? Les ponían problemas que eran como muy fáciles de resolver si se pensaba visualmente, gráficamente, pero si se pensaba algebraicamente eran más complicados. Pero todo hablando de casi todos los estudiantes algebraicamente. ¿Pero era por ADN o porque lo educaron así en la prepa? Yo creo que tiene que ver un poco también con la educación, no solo de la prepa, porque eran estudiantes de licenciatura en matemáticas, sino porque también consideran que las matemáticas son eso. Es esto. Formal. O sea, esas son las matemáticas. Esto que está acá, no es matemáticas, son entonces van considerando que eso es la matemática. Entonces muchos de esos estudiantes de licenciatura en matemáticas luego son los que somos profesores de matemáticas y traemos esta idea, y entonces lo que vamos a intentar desarrollar nuestros estudiantes es esa idea. De hecho, en los libros de texto luego se empieza a utilizar representaciones gráficas o geométricas, pero muy rápido se desechan. O sea, se empiezan a utilizar, y de ahí se empieza a utilizar una cuestión algebraica y se olvidan de lo gráfico y geométrico y así con las ideas algebraicas. En casi todos los libros de texto también pasa eso. Utilizan las partes numéricas o las partes gráficas como mero pretexto para introducir las cosas. Y ya luego el trabajo fuerte es en lo algebraico. Ahora, yo creo que en realidad en matemáticas, pues sí, ¿no? Ya como matemáticos profesionales, pues, esto es lo que simplifica todo, ¿no? Pero para los que están aprendiendo matemáticas, no lo es. No. O sea, es un camino muy largo para llegar a manejar solamente estas cosas, ¿no? Entonces, como que es necesario estar utilizando todas las demás como parte de las matemáticas. Bueno, entonces ellos hacen esto.
ese experimento, y de las cosas que creen es que por un lado tiene que ver a veces con los profesores que no les desarrollan habilidades en otros registros, solo en el psicólogo. Les digo, ellos eran estudiantes de licenciatura en matemáticas, ¿sí? Entonces, por un lado, a lo mejor es eso, que los profesores no promovemos eso. Por otro lado, también que estas cosas como las gráficas, las tablas, los diagramas no son tan importantes. O sea, lo importante siempre en matemáticas va a ser la representación algebraica, ¿no? Que es con la que puedo manipular y hacer las cosas. Entonces, llegar a eso es como lo importante. Y entonces se van quedando con esa idea, y por eso cuando se les pide que resuelvan algún problema, a lo que van sobre todo es a intentar hacer las cosas algebraicamente, ¿sí? Entonces son de las cosas que ellos mencionan. Ahora, basados en esas cosas, entonces se propone pues que se construyan materiales, que haya necesidad de construir materiales, porque parece que no hay, en los libros de texto no vienen tampoco este tipo de cosas. Entonces, que hay necesidad de construir materiales donde se estén trabajando mucho, o se esté promoviendo mucho la visualización matemática, por ejemplo, ¿no? En los estudiantes, donde se haga mucho la idea esta de estar pasando de diferentes representaciones, donde se transformen las mismas representaciones. O sea, de esos materiales casi no existen. Entonces es una de las cosas que se propone que haya este tipo de cosas. Ahora, lo que les comentaba hace rato, que Duval llama a esta idea de tener de irse agarrando, aprendiendo, pero con H, ¿sí? Sí, de ir tomando en cuenta todos los registros de representación semiótica. A todo eso él le llama semiosis, ¿sí? Y dice entonces que a la aprehensión conceptual del objeto matemático le va a llamar noesis. Ahora, lo que él dice es que no puede haber la noesis si no hay la semiosis. O sea, no podemos llegar a la aprehensión conceptual del objeto matemático si no trabajamos o nos agarramos de los diferentes registros de representación. Eso es lo que él dice. Yo no estoy tan seguro que sea cierto eso, pero creo que los estudiantes sí. A lo mejor en las personas que ya están, como vemos, y de hecho se ve mucho en los olímpicos, ¿no? Que son personas que pueden abstraer mucho, entonces a lo mejor no hace falta tanto el trabajo con las representaciones, ¿no? De hecho es posible que puedan llegar a la aprehensión conceptual de los objetos trabajando una sola representación o un solo registro de representación semiótica. Por supuesto, a lo mejor les facilitaría más llegar a eso, pero también es cierto que hay otros estudiantes que si no hay primero esta semiosis, o sea, si no trabajan en diferentes, no pueden llegar a la aprehensión conceptual. Entonces, en ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con Duval. Como que creo que para un grupo sí tiene sentido, pero para otros no, ¿sí? Entonces, como que sí se puede dar la aprehensión conceptual utilizando, pero cuesta más trabajo, ¿sí? Entonces, un poco hacerla más fácil es
primero tener la semiosis y luego llegar a la noesis, ¿sí? Entonces, lo que dice Edward es que pues es necesario estar trabajando con diferentes representaciones, registros de semióticos de representación, estar haciendo tratamiento en cada registro y estar haciendo conversión. Y solo así vamos a poder ir entendiendo mejor los objetos matemáticos, ¿sí? Ok. Entonces ahorita estuvimos viendo lo que era, pues, dos cosas están muy relacionadas, que es la visualización y las representaciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos entretuvimos a eso si el curso era de modelación, no? Y bueno, como ustedes saben, pues la modelización en matemáticas es importante para todas las otras ciencias, ¿no? O sea, de hecho yo creo que es más importante en otras ciencias de modelización que en la misma matemática, ¿no? La matemática como que los aplicados, pero los puros no. O sea, los matemáticos puros no buscan la modelización. Están con los modelos, ¿sí?, construidos. Y en las aplicadas sí. Entonces en las otras ciencias es importante, muy importante la modelización. Una de las cosas es que precisamente estableciendo un modelo, por un lado, lo que vamos a intentar es explicar el fenómeno, ¿no? El fenómeno que estamos estudiando. Pero otro cosa importante es que se puede predecir. Con ese modelo se puede dar una predicción de lo que puede suceder. Entonces, por eso la modelización es importante, ¿sí? O sea, no hay discusión en cuanto a eso. Más o menos un diagrama general de lo que es una modelización, o sea, de cómo se hace la modelización. Bueno, pues primero es ver un fenómeno, estudiarlo, un fenómeno que nos interesa, hacer observaciones experimentales de ese fenómeno. Esas observaciones experimentales muchas de las veces pueden ser datos numéricos. De hecho, casi la mayoría de las veces son las que pueden ser datos numéricos. Y luego con esos datos numéricos intentar crear el modelo matemático. Una vez que ya se tiene eso, pues lo que seguiría sería otra vez regresar y ver si ese modelo matemático cumple con la idea que se tenía del fenómeno, ¿no? Y ahí se hace el ciclo. Esta es como la idea básica de lo que es la modelización, ¿sí? Pero esto es en general. Eso es en general lo que es la modelización. Ahora, yo distingo mucho lo que es la modelización en matemáticas de lo que sería la modelización en matemática educativa o en la enseñanza de las matemáticas o en el aprendizaje de las matemáticas. La modelización en matemáticas como que lo que intenta es ver ese fenómeno, crear el modelo matemático y ver si ese modelo matemático explica el fenómeno, ¿verdad? Esa es como la idea. Y lo que yo creo que en la modelización en matemática educativa o en la enseñanza de las matemáticas tiene que ver es tener un fenómeno, estudiar ese fenómeno, intentar llegar al modelo. Pero lo importante es las matemáticas que utilizamos para llegar al modelo. O sea, el aprendizaje de esas matemáticas que estamos utilizando para llegar al modelo, ¿sí? O sea, no es tanto que nos interese resolver ese problema. Sí, lo último es el modelo en realidad, es todo el proceso, ¿no? Sí, lo que nos interesa es lo que se da en medio, cómo le hacemos para llegar a plantear el modelo, ¿sí? Y en ese sentido es
que nosotros proponemos este bosquejo un poquito más ampliado, pero pensando ya en la modelización en matemática educativa, en la enseñanza de las matemáticas. Que es, tenemos un fenómeno a estudiar, hacemos observaciones y luego hacemos la modelación matemática. Pero como lo que nos interesa es esta parte, ese proceso para llegar, entonces ahí metemos las representaciones, que es algo que a lo mejor a los matemáticos no les va a servir andar pasándose de las gráficas a las tablas, pero a nosotros como profesores nos interesa eso. O sea, la modelación es como una mera herramienta, un mero motivante para enseñar matemáticas, ¿sí? No es tanto para resolver el fenómeno o explicar el fenómeno, sino para que los estudiantes aprendan las matemáticas que están ahí. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos que esa modelación se tiene que estar trabajando a través de múltiples representaciones, ¿sí? De múltiples registros de representación y estarlos coordinando. Ahí hay un orden, cuando usted pone eso, ahí hay un orden. ¿Perdón? Hay un orden, cuando usted lo pone así en el esquema, hay un orden. En algunos casos sí, en otros no. Todo depende de la observación experimental. Porque, por ejemplo, aquí aparece primero una representación verbal, luego una representación gráfica y después una numérica. Pero a lo mejor muchas de las veces lo que tenemos son los datos, los números, y a partir de ahí empezamos a darles interpretación a esos números, a intentar hacer representaciones esquemáticas o gráficas de esos números. Entonces, no necesariamente tiene que seguir ese orden. Lo que sí consideramos es que debe de haber toda esa revoltura, ¿no? O sea, debemos estar transitando entre los diferentes registros semióticos de representación en la modelación, ¿sí? Y esto es para que, con las ideas de Duval, para que los estudiantes aprendan matemáticas, ¿sí? Entonces, no tanto para resolver el fenómeno, sino utilizamos como el fenómeno como un pretexto para motivar, ¿sí? Entonces, esa es nuestra idea de la modelización, ¿sí? Y en ese sentido, pues es que hemos estado trabajando las ideas de modelización, ¿sí? Dándole mucha importancia a estas cosas: obtener los datos y luego empezarlos a convertir en diferentes registros de representación. Bueno, hay otra cosa también que nos hemos dado cuenta que sucede y de las cuales no habla en este caso Duval, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, cuando habla de registros semióticos de representación, sobre todo está refiriendo a las institucionales, ¿sí? Y cuando habla de representaciones externas se está refiriendo en general. Pero sucede que cuando uno empieza a trabajar con estudiantes, a veces cuando se plantea algún problema, o se da alguna situación, problema, lo primero que hacen es esto que le llamamos la representación espontánea. Normalmente la representación espontánea casi siempre es como un dibujito el que hace, ¿sí? O sea, una interpretación, pero en términos que no son todavía institucionales. O sea, no hace una gráfica, nada de eso, sino hace un dibujito, y a partir de ese dibujo empieza como a generar las otras ideas, ¿sí? Y eso es lo que llamamos las representaciones espontáneas. Ahora,
Una de las cosas es que esas representaciones espontáneas, o sea, la primera que les llega, les puede facilitar o dificultar o hacerle más difícil la solución o encontrar una posible solución, dependiendo de cómo haga esta representación espontánea. Entonces creemos que también ahí hay una parte que es importante que el profesor le ponga atención, sobre todo cuando está trabajando con modelización, como es su primera representación espontánea que hace. Y en este caso, por ejemplo, les voy a dejar este ejemplo. Dice, es una persona que camina en una trayectoria cerrada, es decir, inicia en un punto sobre una vereda, camina y regresa al mismo punto, pero no pasa dos veces por el mismo lugar, o sea, siempre es así. Dice, y una de las cosas es que en esa trayectoria que hace, pues hay un árbol dentro de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ese es como, bueno, a este tipo de cosas los canadienses le llaman situación-problema. Lo diferencian de lo que son los problemas. Normalmente un problema, cuando se plantea, pues ya se pide como una solución, ¿no? Esto no pide nada, simplemente plantea una situación y luego a partir de esa situación es que se pueden empezar a solicitar las cosas, y también puede tener una infinidad de soluciones, y normalmente a veces en un problema está como más pensado en que tiene una solución, aunque a lo mejor puede haber diferentes caminos, pero que se puede llegar a esa solución, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Esto que está aquí, ¿sí se entiende más o menos cuál es la idea? Es una persona, por ejemplo yo que estoy aquí, y empiezo a caminar pues alrededor de aquí, y regreso aquí, ¿sí? Y lo que está dentro es esa cámara. Entonces, esa es la situación. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que yo les quiero que hagan ustedes es, en un papelito, háganme una representación espontánea de eso que les acabo de decir. José Carlos, y le llamas